Biblioteca Argentina para Ciegos. Colección Centenario, 100 años 100 libros. Ciclo de entrevistas, Entre Nosotros. Con el apoyo de la Fundación 11 para América Latina. Hola, hola. Mucho gusto en saludarles una vez más y dar comienzo a un nuevo encuentro entre nosotros. Este ciclo que ha sido creado en el marco del proyecto 100 años, 100 libros para conversar con los distintos autores y autoras que forman parte de la colección que está llevando adelante la Biblioteca Argentina para Ciegos con el apoyo económico de la Fundación 11 para la Solidaridad con las personas ciegas de América Latina. Yo soy Adriana Rodríguez y hoy tengo el enorme placer de estar compartiendo este Zoom con un gran amigo, un excelente escritor que también forma parte de la colección. Él nos acompaña desde Managua y es Alberto Sánchez Argüello. Vamos a conocerlo un poquito más, vamos a hablar de su libro, el número 20 de la colección 100 años, 100 libros, El monstruo de mi madre, pero antes vamos a hacer un pequeño repaso de quién es y de su trayectoria. Alberto Sánchez Argüello nació en Managua en 1976. Él es psicólogo y escritor. Se ha desempeñado como docente, promotor de lectura, editor y narrador, especializándose en literatura infantil y microficción. En 2012 creó Parafernalia Ediciones Digitales, sello a través del cual ha divulgado diversas obras literarias propias y de otros autores. Asimismo, el espacio digital Taller Colectivo de Microliteratura para fomentar la microficción y más recientemente el canal de YouTube Cultura Literaria, en el que promueve contenidos relacionados con épocas, corrientes y recursos literarios, dirigido principalmente a docentes y estudiantes de literatura. Entre las obras literarias que ha publicado en su trayectoria como escritor, resaltan los libros La Casa del Agua, publicado en 2003, de Antifábulas y Ficciones en 2012, Micromundos en 2012, Panópticos en ese mismo año, Sueños del Rey Rojo, volúmenes primero y segundo en 2012 también, Mi amigo el dragón en 2014, Los monstruos bajo la cama en 2016, Chico Largo y Charco Verde en 2017, Itaca en 2017 y El monstruo de mi madre en 2020, bajo el formato de novela. Ha sido distinguido con el primer lugar del concurso de cuento versión juvenil de la Fundación Libros para Niños en 2003 por La Casa del Agua. Primer lugar en el séptimo concurso nacional de cantera Otra relación de género es posible, categoría cuento en 2007. Primer lugar, categoría lengua castellana de la segunda convocatoria internacional de nanocuentos fantásticos y de ciencia ficción, Androides y mutantes en 2012. Primer lugar en el concurso internacional de aforismos de la editorial mexicana Cuponeta en 2015 y como ganador del segundo concurso centroamericano de literatura infantil en 2016 por Ítaca. Así que, como ven, una trayectoria muy nutrida, una obra muy copiosa y tenemos el enorme privilegio de contar ahora en formato accesible, en braille, con El monstruo de mi madre, esta novela en la que se explora con mucha belleza, a mi juicio, y con mucha también emoción el mundo interior de una mujer y a través de ella una vida familiar no exenta de secretos, de traumas y de mucha tela que cortar que estaremos justamente ahorita desentrañando con nuestro invitado Alberto. Un gusto saludarte. Hola, hola Adriana y hola Otto y a quienes nos vean.
o nos escuchen también, ¿verdad? Bueno, primero, honradísimo, honrado y muy agradecido con todo el equipo. Bueno, Adriana cuando me comunicó que estaba interesada en que este libro fuera parte del catálogo y luego todo el proyecto que me parece hermoso. Nunca imaginé que ninguna de mis obras pudiera transitar de esta forma a estos nuevos formatos, a esta posibilidad de llegar a tantas personas de esta manera tan especial y que además saltando fronteras, que también hay que decir que El monstruo de mi madre se había publicado solamente en Nicaragua y se había distribuido, digamos, de una manera, yo pensaría, bastante más local, seguramente, aunque también está en Kindle, por ende también llegó a diferentes lectores, pero de nuevo eso ha sido bastante modesto, ese movimiento, esto de ahora realmente le da otro cuerpo a la obra, literal. Es un cuerpo físico, robusto y hermoso que, insisto, nunca lo vi venir. Y bueno, también todo esto que estabas leyendo de la bio, tantas cosas que ni me acuerdo ya, que estabas mencionando. Y dije, ah, bueno, sí, tal, esto, lo otro, ¿no? Eso que me pareció hermoso también, ese recuento histórico de cosas que ya honestamente ya ni siquiera me acordaba. Pero bueno, agradecido y bueno, y contento con estar acá. Entonces vos dirás para dónde movemos la conversa ahora. A mí me parece muy interesante esta decisión que tomas en el título del libro de llamarlo El monstruo de mi madre. Y me salta esta alerta de es psicólogo y este cliché en el que siempre dicen que los psicólogos de todo le van a echar la culpa a la madre en algún momento de la vida, ¿no? Pero más allá del chiste que puede haber sido bastante fallido, eh, me gustaría eh, poder consultarte, porque me da curiosidad, esta asociación con los monstruos, con esas cosas que están allí agazapadas adentro de, de cada individuo y que en algún momento nos pueden asaltar y nos pueden hacer daño o pueden hacer daño a los que están a nuestro alrededor. Y además, en este punto, el monstruo no es tuyo, sino de tu madre. Cuéntame cómo llegaste a ese título tan sugerente, porque me parece muy sugestivo y me gustaría saber si tiene alguna historia detrás. Bueno, mm, yo digo que este es un libro que no se puede espolear. Yo no sé qué es tan cierto es cada vez que digo esto, pero creo que tengo razón al afirmarlo. Claro, no me voy a poner a contar toda la historia, la trama, eh, pero insisto, con eso lo digo porque ahorita tendría que utilizar directamente una parte del libro que sería como uno de sus núcleos para poder responderte la pregunta. Bueno, huelga decir de entrada que es un libro autobiográfico. Entra bastante en el marco de la autoficción, pero realmente una buena parte del contenido es bastante real. En el libro yo afirmo que es una copia de una copia de una copia, una fotocopia de una fotocopia, porque la memoria nos engaña, porque la memoria es difusa, porque la memoria se transforma. Cada vez que recordamos algo, creemos recordarlo exacto, realmente estamos modificando el recuerdo cada vez que accedemos a él. Y sobre todo cuando se refiere con memorias traumáticas o memorias difíciles, memorias de la infancia, que es el caso del libro que estamos hablando. Entonces, hay un momento en mi vida, aquí voy a meterme ya yo como persona, no como lente de ficción que me refleja a mí en el libro, porque los dos personajes son mi madre y soy yo, ya yo me ficciono y trato de hacer una distancia y a la vez no. Pero aquí ahorita hablando yo la persona, yo en el mundo de aquí, real, eh, hay un momento en mi infancia en que yo veo a mi madre en medio de sus crisis. Mi mamá era bipolar, diríamos ahora. En aquel entonces se utilizaba el término maníaco depresivo. La bipolaridad es un nombre que llegó después. Entonces, en ese momento que yo no estaba muy claro, ni seguro, ni se me había explicado qué pasaba realmente con mi mamá, yo tenía una idea nada más de lo que sucedía, una vaga capacidad, digamos, de poder entender ese momento de crisis de ella, de manía. Claro que también estaba la depresión, pero para mí la depresión no generaba, a mí como niño no me generaba una situación problemática, porque en la depresión básicamente lo que había era una hipoactividad, pero en la manía
Aquella persona que yo recordaba como mi madre no era mi madre. Y yo para defenderme, pues, eso lo justifico ahora, ¿verdad? Pero en ese momento yo lo que decía, esta no es mi madre, este es un monstruo. Cuando estaba en ese momento. Algo bien duro que me permitía a mí sobrevivir en ese momento para no generar resentimientos con mi madre, como esa persona con la que yo tenía un vínculo permanente, sino que yo trataba de distanciarme en ese momento para poder yo decir, esta no es ella. Y es en ese momento en que surge el término. Claro, esto es muchísimo antes que yo siquiera imaginara que algún día iba a escribir un libro sobre esto. Cuando ya llega la posibilidad de escribir el libro y el título, honestamente no recuerdo que me haya sido difícil. Creo que fue bastante fácil pensarlo, porque realmente está implícito en ese recuerdo infantil que aparece mencionado en el libro tal cual. Me parece que lo que sí está, ¿no? Sí, sí está en el libro. Y bueno, pero luego también permitía muchas ambigüedades. Entonces, el título también se convierte en un proceso de reflexión sobre de qué hablaba ahora o cómo entiende el adulto, este que soy ahora yo, o el que escribió el libro, que no es este porque ya pasó un tiempo ya. eh, ¿Qué entiendo ahora por monstruo? ¿Y qué significa llamar a mi madre monstruo? ¿Y cómo resignifica mi memoria y el libro mismo y la escritura del libro en sí, que también lo dice el libro? ¿Cómo resignifica la relación, la persona, la comprensión de los procesos? Entonces el nombre, el título queda tanto como la primera imagen del niño como también la reflexión del adulto. Ese proceso Eso. me parece sumamente interesante porque efectivamente además el libro desde su construcción y desde lo que nos llega a nosotros como lectores tiene varios atributos. Uno, el tema de la construcción de las dos voces principales que van narrando toda la anécdota, además van en una especie como de contrapunto que no es lineal, en el que además hay como mucho salto temporal y flashbacks de recuerdos y de situaciones que después retrotraen a una hora en el que también están pasando cosas muy fuertes desde lo psíquico y desde lo emotivo. eh, Esa construcción de las dos voces, que es muy interesante porque además una de ellas es la voz femenina, que bien decías es la voz de tu mamá, eh, que narra toda su historia y que da de algún modo su punto de vista, y luego este yo literario que podemos bien identificar contigo, pero que como decías, en el proceso de la autoficción está matizado con un montón de cosas que sabemos no se corresponden con tu yo real. Y por otra parte, bueno, justamente este manejo del tiempo, eh, que me parece sumamente atractivo porque como lector te mantiene activo porque sería, eh, digamos, podría resultar eh, un poco más simplón el tener la línea recta y ya, ¿no? Entonces, esta cosa de tener que estar activo tratando de reconstruir ese rompecabezas que tú nos propones a mi juicio, muy acertado porque nos mantiene trabajando, ¿no? Em, Cuando pensaste en la estructura del libro, ¿te la planteaste así? ¿Eso fue algo que surgió una vez que ya habías terminado como el proceso de plasmar las ideas y de tenerlas y después entonces querer como armar este contrapunto y demás? O cuéntame un poquito del proceso de construcción de la novela. Vale, vale, voy a hablar de eso y voy a hablar de algo que nunca he hablado. Por fin tuve la oportunidad porque dije yo, la próxima vez que haya una plática de esto, tengo que decirlo, algo que he descubierto en los últimos 2, 3 años. Pero comienzo con lo que me decía si yo la pensé así o si es algo que surgió así. La primera idea era que eran dos voces y la historia era primero la historia de la madre y luego era la historia del hijo. Y los capítulos, a como están ahora, son bastante similares a como eran en esa tercera versión, creo que fue, o cuarta versión del de borrador, pero era lineal. Quiero decir, estaban separadas las voces, no estaban intercaladas las voces. Es más, todavía el libro ya había entrado incluso a edición
ya estaba siendo revisado por la editorial que originalmente publicó la obra, que es Hanamá Ediciones en Nicaragua. Y hablando con la editora y hablando con mi esposa, que fue mi primera editora, realmente ella fue la primera que yo lo pongo ahí, ¿verdad? Mencionada, la primera que me critica y que revisa y me da diferentes comentarios, yo me doy cuenta que a este libro le falta algo y que yo quiero experimentar la posibilidad de agarrar a como estaban, porque reescribirlo no me parecía, pero yo decía, ¿qué tal si yo mezclo esto? Si yo comienzo con la madre y luego va el hijo y luego va la madre y luego va el hijo, ¿cómo se ve? Yo siento que funciona, yo creo que va a calzar y cuando lo hice, calzó como que lo hubiera escrito así. Sí, podríamos pensar tipo de junguiano, ¿no? Que en algún lugar extraño de mi inconsciente yo ya estaba trabajando con un diálogo de a dos voces, pero realmente no, bueno, tal vez sí, pero no fue para nada consciente eso. Y lo acabé haciendo ya en la mesa de edición. O sea, ya mucho tiempo después de que ya no estaba creando nada sobre la obra, fue que yo hice la reorganización estructural del libro y quedó la trenza, como le llamo. Y ese fue el justo momento en que yo dije, ahora sí siento que este libro vale la pena que sea publicado, porque también fue una de las dudas que yo tuve bastante sostenida. Esta es la única obra de la que yo he dudado publicar, de todas las que he publicado, ¿no? Siempre, todos mis libros yo digo, está bien, funciona, ya tiene una versión que vale la pena, siento que dije lo que iba a decir, siento que lo dije de la mejor forma que lo podía hacer, con respeto a los lectores, sean niños, sean jóvenes o sean adultos. Pero esta obra me pareció siempre como un ejercicio demasiado personal, que lo menciono también en el libro, ¿no? Que si a lo mejor la frontera entre obra literaria y ejercicio de autosuperación o sanación, trauma, era como muy fina, cuál era la verdadera calidad literaria de esta obra, que solamente está hablando de la vida de mi madre y la mía, qué tanto esto es algo que valga la pena, porque además se ha abusado mucho del tema de la autoficción. Y básicamente la lógica ahora, no digo que todo el mundo, pero mucho pasa. Cualquier cosa que yo tenga que decir vale la pena decirla, no es cierto. O toda vida vale la pena ser publicada, no es cierto. Y no digo con eso que la vida mía o la de mi madre valga la pena, simplemente es aparentemente, y de nuevo, gracias a comentarios de diferentes personas, voy viendo que sí, que parece que la apuesta tenía sentido, que el libro tenía valor propio, más allá de que yo hiciera un ejercicio de autoficción que pudiera ser para mí un beneficio, digamos, para mi proceso personal con respecto a mi madre. Entonces, la estructura salió durante la edición, así que eso fue una cosa, cuando yo vi que calzaban, yo dije, wow, o sea, y no hice mayor cosa, realmente yo creo que fue mínimo, si acaso algún elemento ahí, y fue cuando me di cuenta que lo que se decía en esta voz luego aparecía en esta otra y calzaban en el flujo además. Iban avanzando cíclicamente en los mismos elementos desde la mirada de la madre y la mirada del hijo. Bien, entonces eso con respecto a la pregunta inicial. Ahora, la confesión, o lo que por fin voy a poder decir públicamente acá, se lo he dicho a mis alumnos, en algún club de lectores también lo dije hace poco, es que ahora yo en la clase que doy, literatura latinoamericana, una de las dos materias que doy en mi colegio donde yo trabajo ya 6 años ya, yo introduje en la currícula la lectura de Pedro Páramo, de Juan Rulfo, que para mí siempre ha sido una de las obras fundamentales, pero yo no la leía o no la había vuelto a leer desde que estaba yo en la escuela. Y honestamente no es como que recordara demasiado, sino que me había dejado una enorme impresión y yo estoy clarísimo que esa obra me marcó. Yo sé qué obras me marcaron a mí en diferentes momentos y esa es una que no había vuelto a leer. Cuando yo la vuelvo a leer en el colegio, que a estas alturas ya la he leído 5 veces de nuevo o más, me doy cuenta que es evidente la influencia de ese libro en El monstruo de mi madre. Pero también me doy cuenta de otra cosa. Dentro del ADN de la obra cumbre de Rulfo, Pedro Páramo, está la influencia de otra obra, que es La Mortajada de María Luisa Bombal. Y yo también metí La Mortajada de María Luisa Bombal a nivel de extractos, pues yo me leí la obra completa y luego hice unas extracciones para poder por lo menos darle un primer saborcito a mis estudiantes sobre esta obra también fundacional. Y me doy cuenta que en el ADN de Pedro Páramo está Susana San Juan, que está dentro de su ataúd y empieza a recordar su vida, pero sobre todo la mortajada, que claramente es la influencia de este personaje, al menos en esa parte, es una mujer que estando ya muerta empieza a recordar cosas con los diferentes estímulos que va recibiendo en el funeral. Y esto se parece demasiado al monstruo de mi madre. ¿Ya?
claramente Sí, hay una influencia que llega indirectamente. Yo no había leído La Amortajada hasta hace un par de años atrás, que lo leí para meterla en la currícula. Pero estoy claro que eso fue o está dentro del ADN de Pedro Páramo, porque Rulfo se lo admite, además se lo dijo Bombal cuando la conoció, que muchas de las calles de Comala estaban inspiradas en La Amortajada. Ya, esa es la confesión, o sea, claramente, si algún día yo los vasos comunicantes. sí, exacto. Una reedición de la obra debería tener algún agradecimiento tanto a María Luisa Bombal como a Juan Rulfo. O sea, yo veo claramente que llegó a través Sí, mío y de alguna manera se refleja en la obra. de algún modo, ahorita que lo mencionas, sí, o sea, evidentemente hay una influencia importante en el manejo, sobre todo en el manejo de la voz de ella, ¿no? Sí, De cómo ella va contando toda su historia, una historia que se remonta al momento en que nació en los años 50 si no estoy mal, sí, este, y que además nos permite ver, bueno, es todas las situaciones familiares por las que ella va pasando y que de algún modo derivan en, en- en esta situación de salud mental con la que ella vive y convive, eh, bueno, que termina repercutiendo en el personaje que en este caso te refleja, te representa dentro del libro, ¿no? sí. Eh, el mayor desafío, me imagino, y lo mencionas en el libro, de algún modo, está el desafío de reconstruir esta historia, habiendo ella fallecido, y con esto tampoco spoileamos nada, em, y, y teniendo esta pérdida reciente y reconstruyendo esta voz. Obviamente fue un desafío, pero dentro de lo literario, ¿cuál fue el desafío de hacer esta voz femenina, además en primera persona, y de hacer este recorrido tan minucioso por su vida? Sí, bueno, esa fue precisamente una de las cosas que me hacían dudar también Ujú, de la obra. Exactamente, está dando en todos los puntos hoy, Adriana. Sí, porque, y me acuerdo de haberlo hablado con Solange Rodríguez Pape de Ecuador, gran escritora, amiga, que en su momento también le compartí un poco las ideas de lo que estaba queriendo desarrollar, e incluso le compartí creo que algún borrador en algún momento, pero ya luego no avancé más en esa línea, no le compartí más porque la obra fue extremadamente accidentada, yo la fui creando a tropiezos completamente por lo difícil que me era el ir reflejando emocionalmente a mí, para mí fue bien complicado escribirla realmente. Pero el punto, ¿no? Que ella me decía, Solange me decía, tenés que evitar que lo que hagas sea un hombre con falda. Se me ujú. quedó clavadísimo a mí en la mente esa imagen que me daba Solange y cómo evito yo tener un personaje que sea un hombre con falda si yo soy un hombre. Pero, y además estoy escribiendo como que fuera mi madre, es decir, era un doble, triple reto bien complicado. Em, no sé, creo que de alguna manera lo abordé un poco como abordo la literatura infantil, que yo no pretendo escribir como que yo fuese un niño, porque muchas veces muchas de mis obras tratan o más o menos, a ver, mi truco, mi truco entre comillas de literatura infantil es tratar de conectar con el niño que soy o fui Ujú, y escribir desde ahí. En vez de escribir para un niño, escribo como un niño. O al menos ujú, esa es mi manera de conectar, digamos, literariamente con el contenido, ¿no? En este caso era conectar con mi madre. Entonces, ¿cómo ser ella? ¿Cómo meterme bajo su piel? ¿Cómo meterme dentro de su voz? Y desde ahí encontrar una voz que me permitiera contar su historia. Eh, Obviamente, traducir esto técnicamente es como complicado, ¿no? ujú, No te voy a decir que hay una fórmula para eso, una manera psicológica tampoco, porque sí podría decirte que en novelas juveniles sí he utilizado un poco la psicología, entre comillas, de pensar en un personaje, dotarlo de personalidad y luego pensar, ajá, ¿qué haría si estuviera en esta situación este personaje? Y yo construí historias no como arquitecto, sino como un explorador, como un scout, que son como los arquetipos típicos de los narradores, ¿no? El arquitecto que ujú, genera todo un plan mundial, un universo construido, y los personajes son como títeres, casi que solo van creando movimiento en un destino que ya les han diseñado.
El explorador, el scout, básicamente crea personajes y los personajes van creando su historia en el camino. Entonces vos no sabés Mm, lo que pasa, el personaje va descubriendo lo que pasa. Eso fue lo que hice en La Casa del Agua, lo que hice en Checo Largo, pero acá no, porque aquí la historia yo ya ujú. sabía cuál era. Entonces era complicado, era más bien cómo cuenta su historia y de alguna manera ahí fui encontrando la voz, pero con duda, al inicio con mucha duda. Me acuerdo que esas partes, cada vez que escribía de la parte de ella, al inicio por lo menos, una vez que ya encontré el tono, pude. Ya fue más fácil. Y creo que el tono, y está a sonar muy extraño, pero creo que en el libro lo digo, que yo fui reconstruyéndola en el camino y yo sentía como que estaba creando paso a paso junto con quien lee. O sea, como que leer y escribir es lo mismo, porque yo voy leyendo lo que voy escribiendo Ujú. y al leer lo que ya escribí, la voz de ella se va asentando más. Y su historia está ahí y me da más peso para seguir avanzando en la siguiente parte. No sé si hace sentido, pero un poco eso Sí. fue el proceso de leer y escribir, y la voz fue generándose a sí misma, digamos, en el camino. Y a mí me encanta porque las voces son completamente distinguibles, es decir, más allá del hilo conductor y de de estas como confluencias que hay temáticas o episódicas en las que cada voz se va refiriendo a un episodio y como que le da pie al otro para entrar y recordar o expresar algo sobre eso, que forma parte de esa reconstrucción que hiciste, de esa reestructuración, a mi juicio, muy acertada, muy afortunada ella. Em, Al mismo tiempo, uno puede darse cuenta, o sea, el escritor es el mismo, evidentemente, y la historia es la misma, pero las voces eh, son auténticas y son diferenciables entre sí, que es un gran atributo de la novela. Y por otra parte, en los momentos en los que les toca coexistir en una misma escena, estar, también es claro el sentimiento de quien cuenta ese episodio en el que están, en el que están interactuando, ¿no? Y eso también es como muy interesante y muy chévere de ver, a mi juicio, desde mi lectura, digamos, ¿no? Este es un gran atributo de la novela. Eh, Otro gran atributo que me parece que quería comentarte y del que también me gustaría que hables es este anclaje que le das a estos episodios de vidas, si se quiere, anónimas, esto que estabas diciendo es mi vida y la de mi mamá, dos seres humanos entre millones que pueblan este planeta en un país de Centroamérica, pero cómo le vas dando anclaje con episodios de la historia, tanto de Nicaragua como la historia de Latinoamérica, a esos hechos de la vida de cada uno de cada uno de ustedes, sobre todo de ella, ¿no? Esta menciona de, no sé, recuerdo, por ejemplo, mencionas en algún momento la muerte, creo, de Trujillo, o la revolución sandinista, o la muerte de Eva Perón. O sea, como que vas dando situando epocalmente y con eventos que han tenido una trascendencia fuerte y que aquel lector que los ha conocido por haberlos vivido o por conocerlos por cultura general, por historia, por lo que sea, puede situarse y decir, ah, claro, esta era la época en que estaba pasando esto que ella o él me cuentan acá. Eh, Esto fue adrede, o sea, lo hiciste como un recurso para dar mayor contexto, salió solito, cuéntame un poco de esto. Sí, bueno, eso vendría siendo un vicio mío, de estilo, Ujú, probablemente, ¿no? En las obras para adultos, por así decirlo, porque la minificción también lo tiene bastante. Sobre todo la obra que publiqué en Chile con Snecher Esade, que se ujú, llama Diario del Caos, que fueron una serie de textos construidos durante la pandemia. Es, Tienen una enorme, hace poco lo agarré el libro este, que no me acordaba de la mitad de los textos, no me acuerdo ya, y tienen mucha saturación de contexto histórico, de referencias pop, de cine,
de todo, ¿no? Y es a lo que me gusta a mí. Es una forma de saturación, de enriquecimiento, para no decir saturación, para que no suene feo, de enriquecer la narración con curiosidades, con cosas que también a mí me daban curiosidad, como qué estaba pasando cuando nació mi mamá. Y eso literal fui, lo busqué, lo encontré y dije, mira vos, viste que estaba pasando tal cosa, ese día pasó esto otro, aquello. Entonces un poquito como ver esas paralelas históricas me llama la atención, tanto de un punto de vista de curiosidad como de un enriquecimiento textual. Me parece que le dan peso, que dotan la narrativa de diferentes estratos, capas. Eso me recuerda también a otro libro que me marcó, que es este de Milán Kundera, La insoportable levedad del ser, por Mm, ejemplo, donde Kundera lo que hace es que enriquece con filosofía. Y básicamente su trabajo muchas veces es un ensayo filosófico, psicológico, más que exclusivamente una novela. La narrativa casi que se siente como una excusa para contarnos más bien una perspectiva filosófica sobre la vida, ¿no? Entonces, este libro, sin ser así de pretencioso, pero de nuevo, esa lógica del enriquecimiento de contexto me parece que le agrega y me da juego a mí para ir tejiendo sin tanta crudeza también. También es un poquito como esos momentos de alargar la narrativa con elementos que no sean inútiles, porque también a lo que he comentado en otras ocasiones es que esta novela a mí me agarró mal también, porque yo ya era un minificcionista demasiado, digamos a decir, experimentado, aunque suene poco humilde o poco modesto, pero demasiado tiempo, vamos a decir, llevaba escribiendo minificción y de repente me meto a una novela. ¿Qué pasa? mm, Uno como minificcionista trae una mente de editor salvaje. Voy escribiendo, voy cortando, voy escribiendo, voy mm, cortando. No quiero que sobre nada. Y cuando estaba mm, escribiendo una obra como esta, que necesitaba un aliento más largo, una extensión más profunda, más profusa, se vuelve bien doloroso también. ujú, Porque mi editor interno, mi beneficio me decía, me iba diciendo, no, esa palabra sobra, no, eso es innecesario, eso es inútil, eso es paja, eso no sirve, eso no vale la pena, etcétera. Pero bueno, lo logré, ¿verdad? Logré salir de esa parte. Y algo que iba a agregar, ajá, otra confesión, esto nunca lo he dicho. De nuevo, estábamos en la mesa de edición y sí hubo otro cambio, ya me acordé que hubo otro cambio importante. Pero esto fue previo a hacer el cambio de las voces y todo eso, todavía estábamos comenzando apenas. Entonces me dice mi editora, está muy corta. Esa fue una de las cosas siempre complicadas con la novela, ¿no? Está muy corta, está muy corta. ¿Cómo se va a vender? Porque al final es un tema también de venta, ¿no? Que esto claro. es un cuento largo, es una novela brevísima, ¿cómo funciona esto, no? Y entonces, y me decía, ¿y no tenés otras cosas que vos quisieras agregar acá? Y de repente digo yo, bueno, podría intentar explorar. Y yo tengo dos blogs que todavía están por ahí, prehistóricos ya, ¿verdad? Obviamente ya son bitácoras de memoria. Uno se llama El Santuario de las Ideas, que es el más extenso, donde están una buena, enorme cantidad de cuentos, historias, minificciones incluso. La mayor parte inéditas, y así estarán, porque está bien que se queden ahí. Y el otro se llama Panóptico. El Panóptico casi nunca nadie lo leyó, muy poca gente. Panóptico era un experimento de ficción basada en la realidad. Entonces hay mucho ensayo, hay artículo, hay ensayo personal y otras cosas que son híbridas. Esas híbridas, hay algunas que yo las agarré y dije, probemos a meter esto. Y entró, porque efectivamente ya eran las semillas del monstruo de mi madre. Eran textos que hablaban de ella, eran textos que hablaban de mí. Era uno de los textos que hablaba, por ejemplo, del avión supersónico que sale mencionado dentro del libro. Esa, por Sí, ejemplo, creo que es la más obvia, ¿no? Porque además es totalmente cortita, es la más chiquita de todas, pero sí agrega algo. Yo dije, voy a agregar aquello que realmente sume, no solamente ujú, para aumentar volumen, sino que realmente agregue contenido y rebote y permita como eso, como nutrir de más posibilidades de interpretación y profundidad, ¿no? O capas. el pájaro El, negro. el pájaro negro, exactamente. Entonces, esa, Ujú. por ejemplo, esa casi que creo que tal cual vino directa del blog de Panópticos. Creo que a esa creo que no le hice prácticamente nada. Y también algunas frases en algunos lugares también, pero tendríamos que ir a buscarlo como con lupa para saber dónde está, ¿no? Porque al final aquello es ya es una integración de muchos elementos. Pero claro, eso fueron solo unas cuantas cosas. Pero también eso agrega lo que estabas hablando. Ujú. Y también hay como recurso esto de anclar los episodios con frases como iniciales, estos epígrafes, estos paratextos,
que también de algún modo nos sitúan sobre lo que vamos a ver desarrollado luego en los capítulos. Por ahí hay un poema de Ernesto Cardenal, está esta cita del pájaro negro, que si no estoy mal es una letra de una canción. eh, Tenemos como varios estos epígrafes que nos van guiando como lectores con relación a lo que viene después y a cómo se va tejiendo toda esta trama, ¿no? Em, me- m- ha sido muy placentero, más allá de lo conmovedor o de lo movilizante que es la obra. em, Sobre todo por todo el contenido emotivo, todo este transitar que ella tiene con su enfermedad y con sus propios monstruos. Y algo que me llama la atención en la novela es cómo vas manejando este, este tema de los discursos familiares, estas cosas que decimos y nos decimos para sostener el entramado de nuestras interacciones, de nuestros vínculos afectivos, de nuestros vínculos sanguíneos, ¿no? Los que son por consanguinidad y los que son por elección, pero que finalmente están atravesados por el lenguaje porque hay un discurso que los sostiene o que los construye. Esto que decías hace un rato con relación a la memoria y a cómo vamos ajustando nuestra memoria, ya sea para salvar al otro o para condenarlo, dependiendo de cuál sea la situación, digamos, ¿no? Pero me parece interesante que ese eje también, al menos a mí, me saltó como lectora y quería saber, bueno, obviamente como psicólogo sabes que, y hay una conciencia enorme sobre cómo el lenguaje construye todo lo emotivo, pero esta búsqueda también estaba, o sea, este eje también era importante para ti o fue algo que se fue dando de modo secundario y después lo nutriste. Me perdí un poquito con lo del eje. Cuando te referías al eje, ¿te referías a los El del intertextos? lenguaje, sí, Ah, no, el del lenguaje como o los discursos como algo ya, que atraviesa y es un hilo que está en toda nuestra construcción de nuestros vínculos, digamos. correcto, Ujú, correcto. Mira, si algún día alguien se toma el tiempo de leer todo lo que he escrito, publicado al menos, va a encontrar eso en todo. ujú, Eh, Tengo ciertos tópicos o obsesiones o aspectos de cultura, de política, de sociedad, perdón, que atraviesan mis textos y mucha autorreferencia también. A veces es sutil, ¿ah? Porque trato de no autoplagiarme tampoco, pero sí hay mucha autorreferencialidad. Es más, en muchos de los textos que no he publicado todavía, por ejemplo, en los textos infantiles, yo menciono personajes que han aparecido en otras obras y te das cuenta que todo es un solo universo, ¿no? Y me encanta esa noción del universo compartido. Y en la obra del monstruo de mi madre es un universo compartido, claro. Aunque están en diferentes lugares, los capítulos intercalados, el discurso que uno lo dice, el otro lo dice. Me gusta mucho el plantear algo que es mucho de la posmodernidad, ¿no? El tema de las perspectivas, de que la realidad al final es la suma de múltiples perspectivas, no hay una mirada única, ¿no? Yo creo mucho en la idea de evitar los absolutos, sino tampoco que todo lo vamos a relativizar, pero sí entender que nosotros que estamos hablando ahorita tenemos nuestras propias experiencias, nuestra propia forma de ver el mundo y experimentarlo, y el libro trata de abarcar eso. Desde el discurso, precisamente, cuáles son las palabras que decimos, cuáles son las ideas que construimos, cómo construimos género, cómo construimos familia, cómo construimos cordura, cómo construimos locura, cómo construimos normalidad, cómo construimos monstruosidad, qué hay detrás de de esas palabras que utilizamos y cómo las entendemos y cómo las podemos también reconfigurar, reescribir. Entonces, el libro juega mucho a esto, pero dejándolo abierto a la vez. ujú.
O sea, porque tampoco el libro puede ser un absoluto. Y con eso quiero decir, y lo digo también, no es un spoiler, pero lo digo en algún momento, habrán tantas Lidias como lectores haya. Y Ujú. con eso quiero decir algo con lo que también ahora puedo decir ya años después de que el libro salió y he tenido todo tipo de comentarios y reacciones. He de decir que todas han sido positivas, excepto alguna familiar por ahí que fue bien dura. Y podemos pensar que eso iba a pasar, ¿verdad? Yo siempre pensé que podía llegar el día y sí pasó, pero bueno, no me voy a meter a detalles ahí. Pero el punto es que, y esto es muy extraño, ese libro ya no es mío. Mm, Y esto no lo digo yo, ¿verdad? Este es un concepto antiguo, ¿no? De la idea ujú, de la obra Brudillar y otros decían lo mismo, ¿no? Ya la obra se convierte en la obra de todo, ya el autor ya murió. Eso significa de que estamos dándole la posibilidad a los lectores que ellos mismos construyan con nosotros una obra. Ya la obra ya no es mía, la obra es compartida. Incluso la obra ya no es mía. La obra definitivamente una vez que sale de mis manos y genera entonces la posibilidad de lo que llamaba Humberto Eco la obra abierta. Está abierta a interpretaciones. Y yo estoy totalmente contento con eso, que también es una diferencia importante con respecto a otras posturas, la de la obra cerrada, de la ujú, semiótica, ¿no? De esta idea de que esta obra tiene solamente una interpretación y es la mía, que yo sí, como escritor artista digo, y no, no, yo, eso ujú, me parece a mí, bueno, esta es mi postura personal, pero si soy bien contundente con esto, me parece absurdo y desfasado. Esta obra no pretende ser una obra cerrada, al contrario, y lo dice en diferentes lugares. Es una obra, es una memoria difusa, es una posibilidad de interpretación, es una reconstrucción textual imposible. eh, es muchas cosas. Y al final, cada persona agarra el libro y le va a dar un sentido propio, le va a dar una interpretación propia, va a conectar, ojalá, emotivamente, de una manera muy particular. Y ninguna de esas lecturas es la mía porque no puede ser, porque es imposible. Y por eso hay mucho juego con el discurso, con las palabras, con el intertexto, que además yo me vuelvo loco con el intertexto, me encanta. Igual con la metaficción, con la metatextualidad, que también está presente en el libro, cuando se menciona a sí mismo en su proceso y tal, ¿no? Porque lo que es un epílogo no pretende ser un epílogo, pretende ser otro capítulo más. ujú. Entonces, eso. Yo confieso que en algún momento lloré, eh, que en algún momento también reí mucho, es decir, te va llevando de la mano por distintas situaciones emotivas, porque en toda familia hay situaciones eh, que de algún modo te puedes sentir identificado. La disfruté mucho siendo una obra, como bien decías, es dura porque los momentos o las historias que se cuentan, no todas eh, son fáciles. Hay alguna situación de violencia, hay alguna situación de abuso contada, ¿no? Más allá también de toda la situación de salud mental, que es bastante compleja, y toda esta percepción del niño pequeño que ve a su mamá que no comprende, etcétera, etcétera, y el adulto que luego tiene digamos, volver y digamos que resignificar todo esto. Creo que es una obra muy completa que te va llevando por distintos estados anímicos, que te permite reflexionar un montón sobre la familia, sobre tus propios vínculos, sobre tu propia forma de relacionarte con los demás, sobre la historia personal y la colectiva. Tiene muchos, muchos atributos por los cuales es muy recomendable. Yo, antes de terminar esta entrevista, porque bueno, el tiempo es tirano, y ya todo va llegando a un final, pero es un final momentáneo, esperemos. Em, Quería solo, en principio, agradecerte por esta charla deliciosa, por concedernos un poco de tu tiempo, que sabemos que está lleno de varios compromisos y de varias ocupaciones. Y además, bueno, agradecerte por formar parte de nuestra colección con El monstruo de mi madre en su versión braille, el número 20 de la colección. Quisiera bueno, que le dejes un saludito a tus próximos lectores y lectoras acá en Argentina, de la Biblioteca Argentina para Ciegos. Bueno, muchísimas gracias. Para mí también ha sido un placer. La verdad es que cada oportunidad que ha surgido de manera muy
orgánica, muy fluida. Para hablar del monstruo de mi madre siempre ha sido una experiencia muy, muy íntima, incluso diría yo, en la forma en que logramos llegar a tener conversaciones que me llevan a lugares a los cuales no he llegado. Hoy, un montón de cosas que he dicho acá que primera vez. Y bueno, pues como me pedía Adriana, pues un saludo a quienes estarán leyendo en este formato hermoso esta obra que, como decía antes, me emociona el doble, el triple, porque pues por un lado es un saltar fronteras en van de un sentido. Son las fronteras físicas, geográficas, pero también son las fronteras de la posibilidad de lectura en braille, o sea, de la posibilidad de que en vez de que sean yemas de dedos los que entren a través para llegar a estas palabras, es otra cosa, es una experiencia completamente diferente que yo me quedo asombrado, asombrado y maravillado ante esa posibilidad, este doble movimiento, este romper fronteras del libro en más de un sentido, me alegra mucho. Así que pues nada, espero, yo no sé si lo van a disfrutar, no sé si esa es la palabra, porque como ya decía Adriana, es un libro que puede ser duro. Yo siempre lo que le digo a la gente cuando me pregunta, ¿me va a hacer llorar? Mira, es posible, pero te puedo prometer algo, y es lo que la gente me dice, cierra de una forma luminosa. Mm. O al menos eso busca. No sé si cierra, tal vez no es la palabra, pero sí, sí hay un cierre de alguna manera. Y la última me preguntaron una pregunta, bueno, no, estoy redundando, me preguntaron algo que me dejó movido. Me dijeron, ¿y vos pudiste cerrar? Y bueno, yo dije, más o menos, porque yo creo que ese es un proceso que sigue todavía su camino. Pero definitivamente escribir el libro fue una parte muy importante, es una parte muy importante de ese proceso. Así que de nuevo, pues un saludo lectores, lectoras. Espero que pues les invito a esta obra, a que esta obra les acompañe, que sea parte de sus vidas como es parte de la mía. Y gracias de nuevo y honrado y agradecido con ustedes y con todos por este hermoso proyecto. No, muchísimas gracias a ti. Además por las primicias, ¿eh? Que no las esperábamos, pero que estuvieron ahí y te las agradezco un montón. Ojalá podamos repetir muy, muy pronto. Mientras tanto, un beso enorme y un abrazo hasta Managua. Y para despedirnos, recordarles a ustedes, quienes nos escuchan y nos ven por YouTube, que pueden seguir a la BAC, a la Biblioteca Argentina para Ciegos, por las distintas redes sociales. En Facebook nos encuentran como Biblioteca Argentina punto para ciegos, en Instagram como @Biblioteca Argentina para Ciegos y en X @BAC Biblioteca. Y en este, su canal de YouTube, acuérdense de pulsar la campanita para recibir todas las notificaciones de los distintos contenidos que vamos poniendo a su disposición, entre ellos más episodios de este ciclo entre nosotros para seguir conociendo a autoras y autores de la colección 100 años, 100 libros. Si quieren leer El monstruo de mi madre, recuerden solicitarlo para préstamo o para lectura en sala en nuestra sede de Almagro al sector de biblioteca con el número 20. Así que yo soy Adriana Rodríguez. Ha sido un enorme gusto estar con Alberto y con ustedes en esta oportunidad y será hasta la próxima en un nuevo Entre Nosotros. Chau, chau. Chao, chao.